Y lo de cantar victoria con la inflación tan pronto, yo siempre lo he dicho también, cuidado. Sí, yo también soy muy escéptico con eso de que la inflación está controlada. Aquí el problema es que antes la localización de la producción se hacía con criterios económicos y en los últimos años pues se está haciendo con criterios estratégicos. Bueno, por lo menos si tuviéramos una inflación del 3 y pico, 4 y se redujera deuda, pues a ver, el ciudadano lo paga porque lo va a pagar muchísimo, pero por lo menos esa parte de la deuda, pero es que lo que estamos viendo es inflación alta, pero endeudamiento masivo. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros, Che Cabello y José Luis Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Héctor, Hola, buenas Héctor, tardes, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy bien, pues muy encantado de estar aquí con vosotros y de descifrar un poco el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Porque hay muchos debates abiertos sobre cómo está la situación macro, muchos conflictos geopolíticos, muchos bloques, ¿no? El bloque occidental y luego está la otra parte de China con quizás Rusia, sumándole también lo que está sucediendo con Oriente Próximo, ¿no? ¿Qué encaje económico estamos viendo y qué podemos esperar de cara también a los próximos años desde vuestro punto de vista, tal y como se está configurando el puzzle global ahora mismo? ¿Comienzo yo, Che? Venga, tira, José. Tira, Vale, tira, venga. tira. Bueno, básicamente, es decir, a nivel macro, pues lo que nos estamos adentrando es en un nuevo territorio donde de pronto aparecen desequilibrios macroeconómicos que parecía que habían sido resueltos y que, bueno, pues nos está llevando pues a una situación en la cual pues hay, digamos, ciertos riesgos que provienen básicamente de una guerra comercial y de pues una paralización de ese fenómeno tan importante que hemos vivido en el pasado como es la globalización y que obviamente pues va a tener repercusiones pues en todos los ámbitos. Nosotros desde finales, desde los años 80 o los 90, hemos vivido un periodo de gran estabilidad macroeconómica a nivel internacional. De hecho, pues parecía que todos los grandes desequilibrios macroeconómicos habían sido resueltos. Hemos vivido una etapa donde los tipos de interés han ido disminuyendo continuamente, básicamente porque el problema de la inflación pues ya no era tal problema. De hecho, hemos llegado incluso a tener en algunos países y en algunos momentos tasas de inflación negativas, y eso pues ha provocado pues una relajación de la política monetaria, una bajada de los tipos de interés y al fin y al cabo, pues bueno, lo que ha llevado eso pues es a un crecimiento económico pues bastante elevado y bastante sostenido en los países desarrollados. Todo eso pues tiene un componente último que obedece básicamente al fenómeno de la globalización. Es decir, hemos asistido pues a un aumento muy importante de las relaciones económicas a nivel internacional. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Ha fabricado muy barato, con lo cual nos hemos beneficiado todos de muchos productos muy baratos y eso obviamente pues ha permitido que la inflación por sí sola pues se haya ido controlando y pues haya derivado en una relajación de la política monetaria. Luego llega pues el año 2008, tenemos la crisis financiera, luego se convierte en una crisis económica, luego tenemos crisis de deuda en algunos países de Europa y bueno, pues digamos que la última década ha sido un poco más turbulenta. Luego ha llegado la pandemia, que también ha trastocado un poco el comportamiento de las economías. Y bueno, pues llegando a la actualidad, pues ahora lo que nos encontramos es un entorno nuevo en el cual pues la inflación pues es bastante elevada en la mayoría de los países desarrollados. Eso ha llevado pues a que los bancos centrales estén implementando una política monetaria muy restrictiva. Están aumentando los tipos de interés para reducir pues, el gasto en la economía, pero al mismo tiempo tenemos una política fiscal altamente expansiva que viene derivada pues, de los efectos, de corregir los efectos de esa pandemia. Con lo cual tenemos, digamos, un desequilibrio como nunca visto, una descoordinación, si quieres, total entre lo que es la política monetaria y la política fiscal.
estamos haciendo una cosa un poco extraña, ¿no? Por un lado seguimos gastando con el incremento de deuda que está suponiendo ese gasto, y por otra parte, pues los bancos centrales, pues ante el aumento de la inflación, pues lo que han hecho es simplemente pues lo que saben hacer. Se aumenta la inflación, pues subes los tipos de interés para intentar frenar pues el gasto de la familia. Con lo cual, estamos ahora, digamos que en un periodo de nuevo en el que hay desequilibrios macroeconómicos, hay cierta inestabilidad macroeconómica. Y a todo eso pues se une pues un fenómeno nuevo, que es el fenómeno de la desglobalización, que está como comenzando, pero bueno, parece que iba a quedar en poca cosa, pero parece que cada día está adquiriendo más el efecto bola de nieve. Y ese problema de desglobalización pues viene básicamente de una guerra comercial, que no es una guerra comercial tradicional, es una guerra comercial estratégica, básicamente pues basada en el control de la tecnología, pues que pues, está teniendo básicamente pues Estados Unidos y Europa también con China. Es decir, estamos ahora en una situación en la cual se están imponiendo barreras al comercio. Estados Unidos está intentando que China no tenga acceso pues, a la tecnología más puntera, sobre todo en la fabricación de microprocesadores, semiconductores. Y bueno, pues esto pues está provocando pues, reacciones obviamente de China. Es decir, hace poco aprobaron un paquete para limitar las exportaciones a los países occidentales de materias raras que son fundamentales para la industria electrónica, pero que están muy concentradas en China, o por lo menos digamos que las fábricas de procesamiento están en China, y eso pues está planteando pues un nuevo entorno macroeconómico a nivel internacional que puede traer pues consecuencias negativas, como por ejemplo el fin de las bajadas de precios, por ejemplo. Che, por tu lado, con todo este entorno que ha descrito a la perfección José Luis, con esta desglobalización, esta polarización que parece que volvemos a tener con bloques y demás, ¿qué se cabe esperar, ¿no? Porque también hablaba de la deuda, del tirar con la patada hacia adelante, déficits fiscales, ¿no? Por parte de los estados. Esto, además que se va acentuando cada vez más, pinta mal, pinta cada vez peor, ¿no? Sí, bueno, por un poco resumir lo que ha pasado y lo que está pasando, y que es un poco lo que José Luis ha contado, ha habido un periodo de anormalidad de tipos de interés, claro y evidente, un periodo en el que los tipos de interés han estado a cero y que nos hemos pedido permitir por el hecho de una globalización que abarataba precios y por lo tanto mantenía, digamos, la inflación bajo, tenía las riendas de la inflación controlada, ¿no? Eso ha permitido, por un lado, tener tipos de interés muy bajos, históricamente bajos, anormalmente bajos, con una inflación también baja, aunque, y siempre lo hemos comentado aquí en este canal, Héctor, tú y yo alguna vez, sí, los activos financieros sí han sufrido esa inflación, ¿vale? Es decir, el dinero se ha tenido que colocar en algún sitio, no se colocaban los bienes porque eran bienes más baratos por la propia globalización, pero sí que se situaban en el mercado de acciones, en el mercado de bonos o en el mercado inmobiliario, ¿no? Los tres grandes mercados. Eso produjo una inflación de activos financieros. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahora, como bien comenta José Luis? Pues que la desglobalización lo que ha hecho ha sido que ese abaratamiento se ha convertido en un encarecimiento. Cuando tú no globalizas, cuando tú produces no en los mejores sitios, sino donde te dejan, ¿no? O incluso en tu propio país, lo que estás haciendo es encareciendo, porque no estás eligiendo el mejor sitio, el más eficiente a la hora de producir. Estás comprando en sitios menos eficientes, con lo cual se está encareciendo. ¿Eso qué implica? Eso implica un incremento de los precios, y ese incremento de los precios, esa inflación, es la que ha dado la cara ahora y la que no va a permitir esos tipos tan bajos. Ahora, yo quiero hacer primero una matización. Ojo, esa política muy restrictiva que decía José Luis, que decía es lo único que saben hacer, ¿no? Matan moscas a cañonazos, ¿no? Pero en el fondo, aunque ahora ya parece que sí, durante tiempo han estado subiendo los tipos. Lo que pasa es que lo han hecho muy rápido, pero los tipos han estado por debajo de la inflación, con lo cual los tipos de interés reales se han mantenido en negativo, ¿no? Más
la política fiscal expansiva, que es algo que va en contradicción con esto, pues ha mantenido y está manteniendo en la economía pues en un crecimiento que no se esperaba, ¿no? Porque todo el mundo estaba esperando la recesión y estamos ahí en estamos en tenguerengue, ¿no? Estamos por un lado restringiendo, por otro lado haciendo expansión y bueno, restringiendo, pero sí que es cierto que es muy rápido. Pero todavía los tipos de interés reales no son tan grandes, ¿no? Como por ejemplo pasó en la década de los 80, ¿no? Entonces, ojo, por ahí hemos puesto nosotros en el Sanedrín algún que otro gráfico donde estamos clavando exactamente lo que pasó en los años 80. Y si lo seguimos clavando, el repunte de la inflación es terrible después, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo, no quiero ser futurista ni hacer predicciones, pero estamos en esa situación. ¿Qué ocurre ahora? Pues que a cuanto más guerra tecnológica, como decía José, cuanto más guerra tecnológica, más deglobalización, más encerrarte en ti mismo, más ponerle pegas, digamos, al comercio. No solamente aranceles, sino simplemente es que no te permito, porque no cumple una determinada regulación y se ha terminado. Con lo cual, te cargas el comercio exterior y eso es más precio, más inflación y más tipos de interés. Y un poco en esa es la que estamos, ¿no? Y todavía, ojo, que todavía nosotros estamos... José, no sé si hablabas del mercado del automóvil. En Europa estamos empezando a plantearnos un arancel del 10% a los automóviles chinos, porque han dicho, bueno, esta gente nos va a comer por los pies. Pero oye, que todavía China tiene un arancel con respecto a nosotros de los automóviles del 25%. O sea, que todavía nosotros estamos haciendo ahí un poco el panoli, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a más. Es que, claro, esto es un bucle, ¿no? Que al final, si no le ponemos pie en pared, no termina. Y vamos cada vez pues, nacionalizándonos más, siendo más ineficientes, más precio, más inflación, más tipos de interés. Es decir, claro, que... efectivamente. Es decir, aquí el problema es que antes la localización de la producción se hacía con criterios económicos y en los últimos años pues se está haciendo con criterios estratégicos. Es decir, claro, hay una guerra, digamos, larvada ahí entre básicamente Estados Unidos y China. De hecho, hay ya sectores, sobre todo en los sectores más estratégicos, ya no se ponen aranceles, simplemente se prohíbe la producción o la compra. Es decir, hemos visto cómo Estados Unidos ha prohibido a la única empresa del mundo que produce impresoras litográficas para producir semiconductores avanzados, que es holandesa, es la única que puede producir ese tipo de máquina, le ha prohibido directamente que le vendan esa máquina a China para que China pues, no pueda alcanzar esos niveles tecnológicos. Y el problema viene derivado del hecho de que antes pues la tecnología china obviamente iba muy por detrás de la tecnología occidental, pero de pronto nos hemos dado cuenta en sectores como por ejemplo los coches eléctricos que la tecnología china pues va por delante de la tecnología tanto europea como de Estados Unidos. Es decir, las baterías de los coches chinos duran el doble que las que estamos vendiendo en Europa o en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, hay cierto riesgo para industrias que son muy importantes tanto en Estados Unidos como en Europa. Y el problema de llegar a esta situación es que ahora es más complicado que se produzcan bajadas de precios continuas cuando nosotros estamos aplicando políticas expansivas. Es decir, este problema no lo hemos tenido en los 90 ni a principios del siglo, del actual siglo, del siglo XXI, porque aplicábamos políticas expansivas, pero como la globalización era tan importante, no se generaban tensiones inflacionistas. Pero sin embargo ahora ya no tenemos pues esas mejoras en precios de los avances pues en el comercio internacional, en el transporte internacional, en la logística que hemos asistido y el hecho de que China pues ha abaratado muchísimo los costes de producción, es decir, ha aumentado muchísimo la productividad y han bajado los costes de producción en muchos productos que nosotros importábamos, pues claro, todo ese proceso que provocaba que no hubiese tensiones inflacionistas, pues en el momento en el que desaparece y nosotros aplicamos políticas expansivas, pues de nuevo pues surge la inflación. Y si hay inflación, pues vamos a observar pues tipos de interés más elevados. Pero fijaos que me parece muy interesante esto que comentáis de China
y es curioso cómo están en el proceso, digamos, en políticas monetarias opuestas a lo que tenemos aquí en Occidente, teniendo en cuenta que también ellos están en riesgo de deflación claramente, ¿no? En los últimos datos de inflación que hemos conocido está la inflación en territorio negativo, ¿no? En tasa anualizada. Y con un mercado inmobiliario explotando, que esto nos suena también en esta parte de Occidente, y más riesgos, ¿no? Pero luego está la otra parte de la guerra comercial iniciada por Trump y que ha seguido la administración Biden, y que el siguiente, sea Trump, sea Biden o sea quien sea, probablemente siga, ¿no? Vamos a una guerra constante contra China, Occidente versus China, ¿no? Por lo menos en la parte económica. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es decir, ya es una guerra ya declarada y además que cada día implica a más sectores productivos. Es decir, empezó en sectores muy tecnológicos, contra Huawei, básicamente, pero ya se está pues, expandiendo pues, al sector automovilístico y a muchos otros sectores ya de productos de consumo. Es decir, son productos electrónicos, básicamente, pero efectivamente eso, lejos de apaciguarse, lo que parece es que va a continuar en el futuro. Y claro, junto con esto lo que se está produciendo ahora también es un fenómeno de vuelta de empresas tanto a Estados Unidos como a Europa. Es decir, de pronto nos hemos dado cuenta que dependemos demasiado de China, que eso puede resultar peligroso para pues, el abastecimiento de muchos productos, y entonces hay de nuevo ahora una deslocalización, y ahora pues muchas empresas sectores que se consideran ahora estratégicos, pues están volviendo a instalarse tanto en Europa como en Estados Unidos. Con lo cual, pues el problema que se deriva a esto es que sin ese, digamos, avance en el comercio internacional, pues se pierden muchas ganancias, las ganancias que se derivan, y directamente con lo que nos atañe, pues eso va a provocar que sea más difícil de controlar la inflación, porque ese fenómeno endógeno de que la inflación disminuyese, que provocaba la globalización y el aumento tan importante del comercio internacional, sobre todo con China, pues permitía que no hubiese tensiones inflacionistas y que el crecimiento fuese un crecimiento sostenido con la aplicación de políticas expansivas. Claro, es que antes Che lo ha dicho muy bien con el... Perdón, que justamente iba a introducir esto que antes lo has dicho, el riesgo de repetir los errores de los 80, que es muy parecido, el esquema en el sentido dos polos. En los 80 estábamos hablando de la Unión Soviética con Estados Unidos, ahora China y Estados Unidos, pero parecido en ese sentido. Eso es gasolina para la inflación. Y lo de cantar victoria con la inflación tan pronto, yo siempre lo he dicho también, cuidado. Lo que pasa es que Powell y los bancos centrales parece que están obsesionados con no repetir esos errores. Pero ¿crees, Che, que los pueden repetir? Pese a que sus mensajes van que no, y que a tipos altos, etcétera. Bueno, vamos a ver. La historia no se repite, pero rima, ¿no? Como dicen, ¿no? Yo antes de eso te quería comentar a tu comentario. Es que es triste decirlo, pero la guerra comercial sigue la misma lógica que la guerra normal, digamos. Sí. Y ese bucle en el que entra uno cuando está en guerra, ¿no? Donde todo lo que hace es agravar, porque el ataque de uno se convierte en la defensa del otro y viceversa, ¿no? Y entonces entramos en un bucle perverso, increciendo, ¿no? De todas las actividades. Pues en la guerra comercial pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo comentaba antes José Luis, empieza por un sector estratégico, tecnológico, pero a medida que se van tomando decisiones políticas, ¿no? de prohibir, de poner aranceles, de tal, se va extendiendo al resto de los sectores. Poco a poco se va extendiendo. Y como yo te lo hago a ti, tú me lo tienes que hacer a mí, y como tú me lo has hecho a mí, yo te lo hago a ti, y así, ¿no? Entonces, al final, el que no hace se queda fuera de juego y se ve obligado a hacerlo. Y entonces este bucle perverso, que es, digo, lo mismo que en las guerras normales, ¿no? Que no son las guerras económicas, pues se produce en la guerra comercial. Y tiene que haber, como en la guerra, y voy a seguir haciendo ese símil, no sé si me estoy tirando un triple demasiado, pero lo mismo que hay un momento donde hay que sentarse, ¿no? Los contendientes, decir, señores, vamos a ponerle solución a esto de una manera, digamos, consensuada y pactada, pues las guerras comerciales empiezan a reducirse a partir de ahí, ¿no? Pero claro, ahora mismo lo que estamos haciendo es que, también lo decía José antes, ¿no? Es que, claro, cuanto menos confío en el otro, más empresas me quiero traer. Claro, si yo no confío en China, yo no quiero que las empresas estratégicas estén en China. Entonces, ¿qué hago? Me la traigo aquí.
me la traigo aquí independientemente de que yo sea más o menos eficiente, pero yo necesito tener la seguridad. Eso me va a costar, eso va a ser incremento de precios, eso va a ser inflación. Y esa es la mecánica diabólica, ¿no?, de las guerras comerciales. Y ya después, con respecto a lo que tú comentabas de repetir el futuro, del pasado, mejor dicho, pues sí, yo también soy muy escéptico con eso de que la inflación está controlada. Creo que no está controlada. Primero, creo que el objetivo del 2% nos lo vamos a dejar ya como algo histórico y de alguna manera nos van a convencer que ahora el 4% es lo bueno. Ya no sé cómo, pero tendremos ocasión, Héctor, de comentar, oye, es que ha pasado a ser el 4% el objetivo, ¿no? Con lo cual, ¿por qué? Pues porque sean conscientes de que no van a ser capaces de bajar al 2% y digo, bueno, pues si no va, ¿no?, la montaña, ¿no? Si no va... Mahoma la montaña. Viene a Mahoma, Eso es. O algo así, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer con los tipos. Y segundo, que hay mucha mecánica detrás de incremento de precios que estamos comentando aquí, que todavía eso no está controlado y es más, está empezando. Con lo cual, aunque se suban los tipos de interés, y sobre todo, si además de eso se sigue dando, digamos, a la máquina expansiva de los gobiernos, que me temo que no tienen otro incentivo que ese, porque los gobiernos no van a tener otro incentivo que ese, pues yo creo que la inflación no va a estar controlada. Y también lo uno a eso que comentaba al principio, tipos de interés reales que, bueno, ahora mismo no es que sean negativos, pero están muy cerca de ser negativos y han estado mucho tiempo en negativo. Y probablemente, en cuanto que repunte la inflación, se van a volver otra vez en negativo y eso es más leña al fuego. Si no viene una recesión por el camino, que es lo que estábamos esperando hace tanto tiempo, pues ahí ya otra vez en negativo. ¿Qué quiero decirte? Si viene una recesión, otra vez en negativo, ahí seguro. Y veremos la inflación después también. No, estoy de acuerdo. Fíjate que decías lo del 4%, por el chat aquí también nos decía José G, dice, joder, había escuchado el 3, pero el 4, vaya depreciación. Y digo, bueno, pues puede ser. Puede ser, es que tal y como está el esquema, no es descartable ese escenario para nada. Y lo que sí digo, bueno, por lo menos si tuviéramos una inflación del 3 y pico, 4 y se redujera deuda, pues a ver, el ciudadano lo paga porque lo va a pagar muchísimo, pero por lo menos esa parte de la deuda. Pero es que lo que estamos viendo es inflación alta, pero endeudamiento masivo. Es que no sirve la inflación para reducir deuda en términos totales. Las emisiones del Tesoro de Estados Unidos, después de levantar el techo de deuda, han sido descomunales, ¿no? No sé si... Os voy a lanzar ya una última de esta parte macro y luego vamos a ligar la parte macro a la inversión. No sé si os parece peligroso la dinámica que estamos teniendo con ese endeudamiento, sobreendeudamiento, que parece que vamos al modelo japonés tanto en Europa como en Estados Unidos. No sé, José Luis, ¿a ti qué te parece? Sí, bueno, sí, la gente habla del modelo japonés por la abultada deuda pública que tiene Japón, pero en Japón eso no plantea absolutamente ningún problema, porque los tenedores de la deuda pública japonesa son japoneses. Son ellos, sí. Con lo cual se cancela, es decir, es dinero que un japonés se debe a sí mismo, con lo cual digamos que en Japón, aunque la deuda pública como porcentaje del PIB tiene ese valor tan astronómico, pues no plantea absolutamente ningún problema. Simplemente porque en ese caso la deuda pública no forma parte de la riqueza de activos financieros de los individuos. En los países en los que la deuda pública pues no es tenida por los nacionales, pues entonces sí que supone un problema. Y en Europa en particular me gustaría hacer referencia al hecho que ha sucedido en los últimos años de las compras de deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Es decir, algo que está expresamente prohibido en los propios estatutos del Banco Central Europeo, pero sin embargo, pues bueno, pues se ve que ellos pueden incumplir totalmente sus normas y digamos que la deuda pública de países como el nuestro, como por ejemplo España, ha aumentado tanto gracias pues a las compras masivas que ha realizado el Banco Central Europeo, que es volver un poco al pasado, porque eso es monetizar de nuevo el déficit público.
Es decir, algo que en principio se supone que la independencia de los bancos centrales iba a eliminar por completo y de nuevo nos encontramos que nos estamos engañando pues a nosotros mismos. El Banco Central es independiente, eso provoca descoordinación con la política fiscal que hacen los gobiernos y al mismo tiempo el Banco Central Europeo está monetizando la deuda pública de ciertos países simplemente porque bueno, pues ese volumen de deuda pública es muy elevado y es la única manera de seguir accediendo a la financiación. Che, no sé si vas a Pero añadir eso algo. ¿Perdón? Sí, no, te iba a decir que, bueno, sí, que ibas a añadir algo, te iba a decir, sí. Sí, no, porque que además esto tiene un efecto perverso desde mi punto de vista, ¿no? Y es que lo que estamos haciendo es sustituyendo economía privada por economía pública. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, con la subida de tipo de interés, nosotros tenemos ahora mismo dos políticas, una monetaria restrictiva y una fiscal expansiva. La política monetaria restrictiva lo que está es reduciendo la iniciativa privada, mientras que la expansiva pública lo que está es haciéndolo por la parte pública, ¿no? Es decir, la toma de decisiones la está tomando lo público, mientras que en la parte del tipo de interés la toma de decisiones lo está tomando el agente privado. La eficiencia ya conocemos que está en la parte privada, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo más ineficiente la economía, ¿vale? Friedman decía que había 4 maneras de gastarse el dinero, ¿no? El dinero que tú te gastas en ti, tu dinero que tú te gastas en ti mismo, que es la forma más eficiente, ¿no? Tú sabes dónde tienes que gastarte el dinero porque es tu dinero y porque te lo gastas en tus necesidades, ¿no? Después está el gastarte el dinero de los demás en ti, el gastar en ti, gastar el dinero de los demás en ti, gastar tu dinero decidido por los demás y después lo que hacen los políticos, que es gastar el dinero de los demás en las necesidades de otros. Eso es un desastre, porque ni es tu dinero ni son tus necesidades. Entonces, esa ineficiencia ya es máxima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas dos políticas? Pues estamos haciendo precisamente eso, convertir privado en público, con lo cual estamos haciendo más ineficiente la economía, desde mi punto de vista, ¿vale? Y eso, a medio plazo, tiene su coste también. No solamente es que estamos endeudándonos, sino que estamos tomando decisiones que no son económicamente válidas, ¿vale? Y eso es lo que produce, pues, empresas zombies, deuda y déficits comunales que no se van a poder pagar y que se mantienen simplemente porque tú le estás dando la maquinita, y etcétera, etcétera, etcétera. Dame un segundito porque quiero dar las gracias a Sersan Sistemas, que nos ha hecho una raid al canal. Muchísimas gracias, y también por suscribirte al canal de Twitch. Así que un abrazo, muchas gracias. Y a los nuevos que estéis por aquí, si os gusta el contenido, pues también os invito a que sigáis el canal de Twitch, a que sigáis por aquí, comentéis por el chat, que sé que muchos estáis comentando. Y también dar las gracias a Rat Kukati por seguir el canal de Twitch, y a Blanca GMGM también por seguir el canal de Twitch en estos últimos minutos. Muchísimas gracias y bienvenidos por aquí. Y ahora, ligando esto, en toda la parte macro que hemos hablado de la importancia y del futuro, ¿no?, que nos cabe esperar, y de los desafíos. Y quería preguntaros, y porque además, y esto hay que contarlo y os va a interesar mucho, desde los locos de Wall Street han sacado un nuevo curso ligado a la macroeconomía y cómo utilizar la macro y cómo saber de macro y llevarlo a nuestro terreno como inversores. Pues precisamente, iniciando esto, ¿no? ¿Por qué es importante la macro para invertir? Y dentro de este curso, que los dos vais a ser profesores, también va a estar Edgar Fernández. Bueno, luego vamos a hablar del curso más en profundidad. Pero ¿por qué es importante? Muchos me lo preguntan y os lo pregunto a vosotros, que tenéis mucha más experiencia. Controlar la macro y anticiparse con la macro para invertir. Bueno, yo te diría, Héctor, que no hay que focalizar tanto en la macro, que también, por supuesto, porque este es un curso no tanto de macro como de economía, ¿vale? Normalmente en las facultades nosotros explicamos micro, explicamos macro, lo separamos. Nosotros aquí hemos hecho un enfoque mucho más moderno en el que vamos a analizar la economía, en general, micro, macro, lo vamos a analizar desde el punto de vista de cada uno de los agentes económicos que intervienen en la economía, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo toman las decisiones los consumidores, cómo toman las decisiones las empresas,
cómo toman decisiones el Estado, que es otro agente económico muy importante. Ten en cuenta que cubre el 50% ahora mismo de una economía de un país, los mercados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el enfoque. Y ahora me preguntas, ¿por qué es importante? Bueno, es importante primero porque los mercados funcionan en una lógica económica, ¿no? Y es importante analizar y saber de economía, de compartir lenguaje, que no tanto gráficas, fórmulas matemáticas, etcétera, sino más bien lo que hay dentro de las decisiones económicas, ¿no? ¿Por qué se toman las decisiones económicas? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo hemos ordenado ese pensamiento para entender la economía? Y incluso yo ya me atrevería a decir no solamente que sirve para invertir, sino que sirve para todo en la vida. No sé si conocéis El economista camuflado, por ejemplo. Bueno, hay otros tipos de libros así donde un economista cuando aprende economía ya todo lo ve desde el prisma de la economía. Y no es porque, es por una forma de análisis, ¿no? Uno aprende ya desde la primera definición de economía, ¿no? Que la economía pues es asignar recursos escasos a necesidades infinitas. Bueno, pues ya desde esa primera definición ya aprende a decir, oye, que no existen los Reyes Magos, que de algún sitio tiene que salir esto, ¿no? Y que esto hay que repartirlo de una forma que sea eficiente, que sea para que ganemos lo más posible, ¿no? Todos, ganemos todo lo más posible, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis, pues, sirve para buscar novia o sirve para aplicar con la política penitenciaria en una ciudad, sirve para muchísimas cosas, ¿no? Y por supuesto sirve para invertir, ¿no? Porque si tú estás pensando en invertir en una empresa, el hecho de conocer cómo toman las decisiones los consumidores, cómo toman las decisiones la empresa, pues es muy importante, ¿no? Total. Si os parece... Sí, José Luis, si quieres añade algo con lo que yo dice solo Che. quería apuntar la relación, ¿no? de la economía con los inversores, ¿no? Sobre todo en los mercados financieros. La relación es muy clara en el sentido de que cuando tú tomas una decisión de inversión, pues la tomas en función de obtener una determinada rentabilidad, y esa rentabilidad depende de expectativas acerca del futuro. Básicamente, decirte, cuando haces una inversión, la rentabilidad siempre es una rentabilidad esperada, y esa rentabilidad esperada pues va a depender de cómo esté el contexto económico pues, durante el periodo de esa inversión. Y entonces, básicamente, pues la idea del curso es, como ha dicho Che, enfocarse en los agentes económicos, es decir, lo que hacemos es un repaso de los diferentes agentes económicos y cuál es la lógica o por qué esos agentes económicos toman decisiones económicas, cómo la toman. Y es una manera de que tú tengas pues, un conocimiento más general acerca de cómo formar esas expectativas que son fundamentales a la hora de tomar decisiones de inversión. Es decir, esas expectativas dependen de información acerca del entorno en el que tú desarrollas esa decisión de inversión, y esa información, pues un componente muy importante de ella es pues, ciertos conceptos económicos que a veces pues, no tienen por qué conocerse, pero que sí que, bueno, no son excesivamente complejos y que sí pueden dar pues, muchas ideas acerca de cómo formar buenas expectativas. Y precisamente para profundizar en todo esto, que además he hablado de macro, pero me he equivocado en el concepto porque efectivamente es toda la economía, lo que nos contaba Che, ¿no? Que es toda la economía y cómo entenderla para adelantarte y invertir con más éxito, ¿no? Al final. Y tenéis lanza a los locos de Wall Street este curso en el que estáis vosotros de profesores y más, está Edgar Fernández también, ahora diréis el panel de todo lo que vais a hacer, y si os parece, de hecho, voy a compartiros pantalla por aquí para que veáis un poco lo que va a ser la materia que se va a impartir en todo este curso y lo completo que va a ser. Dadme un segundito, que tengo que reestructurar pantalla, un momentito porque me tengo que quitar de en medio yo, me tengo que quitar de en medio, Esperad un momento, que me quito yo de aquí. A ver, no, esto es lo de fuera. Y mientras vamos preparando esto. Me pongo por aquí abajo y ya está. Este curso que hablamos de entender la economía, Che y José Luis, para invertir, para aproximarnos como inversores y controlar mejor todos los conceptos y adelantarnos.
¿En qué consiste? Un poco, contándonos un poco en qué consiste, cuáles son los objetivos. También nos preguntaba Chris por el chat si hay que tener conocimientos previos para el curso. Un poco así, si nos podéis ir explicando. Sí, mira, el objetivo del curso nació porque, bueno, tú ya sabes que en nuestro canal pues damos cursos de inversión fundamentalmente, tenemos un curso de opciones que tiene mucho éxito, el curso de modelización y de análisis también, pero tenemos muchos alumnos que son ingenieros, como tú sabes, bueno, farmacéuticos, médicos, hay de todo tipo de profesiones. Es verdad que los ingenieros abundan mucho y no tienen o no han estudiado la economía, ¿no? Entonces, el darles, digamos, este barniz de economía, de concepto económico, de entender los conceptos, de entender la lógica que hay detrás de ellos, pues pensamos que le podría venir muy bien, pues digamos, porque es como el sustrato en el que tú después tomas las decisiones, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que explicamos, por ejemplo, en modelización o, por ejemplo, también en opciones, pues tienen su base en la economía, ¿no? Y como decía José antes, y yo quiero hacer hincapié en esto, es muy importante que sepamos crearnos nuestras propias expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, nosotros cuando invertimos, en realidad lo que estamos haciendo es una apuesta por nuestras expectativas de lo que sea, ¿no? Entonces, yo aquí en este curso, nosotros no te vamos a decir, mira, cuando el tipo de interés suba a no sé cuánto y baje tal, entonces es que hay que invertir en no sé dónde. No. Esto no es. Y además, si te lo dijera, te estaría mintiendo y estaría diciendo algo que no sabemos, pero no sabemos ni nosotros ni lo sabe nadie. Porque verás analistas que te dicen una cosa y analistas que te dicen lo contrario, ¿no? De hecho, y tú eres, Héctor, pues testigo diario de cómo quien piensa que va a haber soft landing, quién va a ser hard landing, quién no va a haber, etcétera, etcétera. Que va a haber No hay recesión, consenso. etcétera, etcétera, El ¿no? consenso es que no hay Claro, consenso. exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo mejor para esto? Pues lo mejor para esto es entender es por qué se toman las decisiones, cuál es la lógica que hay detrás, cuáles son los incentivos y tú crearte tu propia expectativa con la información que tienes. Entonces podrás decir, oye, pues a mí este analista me convence por esto, o este no, o esto. ¿Pero por qué? Porque tienes ese sustrato, tienes ese conocimiento de los conceptos económicos fundamentales, de cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? En que no esperemos la piedra filosofal en la que te va a decir, no, cuando el ciclo estamos en la parte alta de no sé qué, porque el tipo de interés es mayor que... No existe y sabemos que no existe. Pero sí existe una formación que te puede permitir tomar y crearte tu propia expectativa. Pues es interesante además, sobre todo para formar gente que no tenga tanto conocimiento, ¿no? Y como tanto a gente que sí que tenga más conocimiento, pero que sepa controlar más y manejar mejor todos los datos de la economía y cómo aplicarlos a la estrategia de inversión individual de cada uno, ¿no? José Luis, no sé si hay algo que añadir con esto que decía Che de... Sí, no, lo que ha dicho Che es importante, es un curso de economía, es decir, no entramos en nada relacionado directamente con la inversión, pero sí que es, digamos, el sustento o el fundamento último de cualquier decisión de carácter económico. Y el curso, bueno, es parte de cero, es decir, no hay que tener absolutamente ningún conocimiento sobre economía previo, es un curso que hemos intentado que sea lo más accesible posible, es decir, se van a ver pues una cantidad bastante elevada de conceptos económicos importantes, pero que los hemos tratado, pues obviamente sin ningún tipo de formulación matemática ni ningún tipo de análisis formal, sino que hemos intentado pues dar una explicación intuitiva pues a esos conceptos que son conceptos muy importantes y que deberían de ser pues conocidos por aquellos que realizan obviamente inversiones. Y la idea del curso es viendo los diferentes agentes económicos cómo toman decisiones económicas. Es decir, por ejemplo, llegamos al Banco Central Europeo y entonces decir exactamente cómo el Banco Central Europeo, cuando se reúnen, cuánto deciden cambiar el tipo de interés y en base a qué ellos toman esa decisión.
decir, con lo cual, básicamente, pues son elementos que puestos todos en su conjunto, pues dan una perspectiva global de la economía y de cómo en conjunto todos los agentes económicos, cada uno de ellos en función de sus objetivos, pues toman las decisiones económicas. Además ahí Aquí lo tenéis tienes todo. el índice. Sí, justo iba a decir eso, que está el índice en pantalla de todo lo que se puede aprender. Y luego también, ahí, bueno, en el índice, ¿ibas a decir algo, Che, con respecto a esto, dentro de lo más relevante? Bueno, creo que ya lo he comentado, el índice está organizado por agentes económicos, aparte de una primera introducción a la economía básica, tenemos los consumidores, tenemos las empresas, tenemos los mercados financieros, después el rol del Estado, fundamental, y después la última parte la dedicamos a algo súper importante para el inversor, como son los ciclos y el propio crecimiento económico, ¿no? Que es, digamos, como, donde va a desembocar todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo del curso, desemboca en eso, ¿no? En cómo se producen los ciclos, cuándo se produce el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Y por último, pues hacemos una semana dedicada a la historia del pensamiento económico, que la hacemos con María Blanco, que es profesora del pensamiento económico, de historia del pensamiento económico, que bueno, pues siempre es muy interesante saber dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Y cuáles han sido, pues, las diferentes escuelas económicas y que han ido, pues, digamos, añadiendo al acervo económico actual, ¿no? Si quieres te paso Sí, justo. a los... Bueno, si quieres comento. en la anterior, Che, para que la gente que nos está viendo tanto aquí como por YouTube, cuando lo subamos a posteriori también en YouTube, de los objetivos, precisamente porque alguien dice, oye, ¿por qué me interesa esto? ¿No? Se puede preguntar, y digo, te interesa porque vas a conseguir tomar decisiones financieras más informadas, multiplicar las oportunidades de inversión o detectar mejor las oportunidades de inversión y construir un futuro financiero mucho más sólido, ¿no? Son los objetivos, digamos, que queréis conseguir con los alumnos del curso. Efectivamente. Yo te diría que estos objetivos son objetivos, como tú ves, pues son generales, ¿no? Pero que están inmersos en el tipo de curso que estamos dando, ¿no? Que es un curso también general, pero un curso de conocimiento básico que te va a permitir, cuando leas periódicos, cuando leas noticias, cuando veas los resultados de las empresas, etcétera, crearte tu propia expectativa, como te decía, ¿no? Pero en definitiva sí, es poder tomar decisiones más fundamentadas. Eso al final es lo que queremos hacer todos, ¿no? Te quería pasar al sistema de curso, ¿no? Bueno, pues bueno, son 75 horas de formación a tu ritmo. Sabéis el método de Loco de Wall Street, que tú ya lo conoces, pues son clases de vídeos cortos, cada vídeo dedicado a un concepto en el que lo explicamos y tal, con lo cual tú te puedes ir a ver ese concepto y que te lo explique, ¿no? Sí, oye, pues, ¿qué era el coste de oportunidad? Pues me voy al vídeo de coste de oportunidad y lo veo y me entero, ¿no? Y después con clases online, pues de aclaración de dudas, de charlas de profesores expertos, por ejemplo, la charla inaugural, pues la da Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Que es muy conocido como conferenciante, como profesor, también es experto en historia del pensamiento económico. Y María Blanco, que es la persona con la que vamos a estudiar la historia del pensamiento económico. Además de José Luis y yo, que somos los profesores que llevamos el curso, Edgar va a tratar todos los temas que vayamos aprendiendo, enlazándolo con la inversión, es decir, todo esto que estamos explicando, cómo yo lo enlazo con la inversión, para que veamos en todo momento qué importancia tiene en el mundo de la inversión. Y Domingo Soriano, que periodista, ¿no? de Libertad Digital, que nos va a hacer lo mismo, pero con las noticias. Es decir, todo esto que estamos explicando, después cuando yo leo las noticias, cómo aprovecho este conocimiento para poder saber leer bien las noticias, entenderlas bien, que no nos la cuelen, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego muy importante que hay un canal de Discord para resolver dudas, ¿no? Entre alumnos, y estáis en contacto, es decir, una comunidad ahí que también es interesante. Esto para que la gente lo sepa. La comunidad es súper importante porque es un digamos, un lugar virtual, ¿no? En el que nos vamos a unir profesores, alumnos y tal, y vamos a comentar pues todas las cosas que ocurran en el mundo, si tienes alguna duda, si tal.
el hecho de que estemos todos juntos, que uno ponga una duda, el otro la resuelva, etcétera, etcétera, es lo que yo le llamo el aprendizaje difuso, el aprendizaje distribuido, ¿no? Que no es alguien que te lo explica, sino que tú en el propio contacto con tus compañeros del curso, pues vas aprendiendo también, ¿no? Entonces, las dudas que se van planteando, oye, esto por dónde se puede enfocar, esto que ha pasado ahora, cómo lo leemos, cómo no lo leemos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo el canal de Discord y de Alumni, pues lo veo fundamental, ¿no? Y después las clases, pues como siempre en nuestro sistema, pues tenemos clases en vídeo que tienen su PDF correspondiente para que tú te lo puedas repasar, lo que es el conocimiento propiamente dicho. Tienes tu subtítulo a la derecha por si quieres ir leyéndolo a la vez. Y después tendrá pues sus pruebas, cada tema tendrá su prueba en la que, bueno, pues demuestres que efectivamente has adquirido los conocimientos que vamos impartiendo y que al final pues te permite pues sacarte pues el título del curso. Y ahora ya sí, para quien diga, oye, me interesa esto, ya os digo que pinta muy bien este curso, la verdad, y para profundizar en todos estos conceptos pinta muy bien. Para quien esté interesado, precio tenemos ahí, pago único son 347 euros, ¿no? Pago único y 127 pago en varios pagos, ¿no? En 3 pagos, ¿no? Me parece que es el pago flexible. Exacto. En 3 pagos. Exacto. Eso es. Sí, sí. Pero si lo haces de una vez, 347 más IVA, aquellos que tengan que pagar IVA, sabéis que los que nos estáis oyendo desde Latinoamérica, pues no lo tenéis que pagar, ni de fuera de la Unión Europea. Y 127 en 3 plazos, aquellos que decidan pagarlo en 3 meses. Que para cómo está el mundo de la formación es económico, bastante completo, y lo que os digo, si queréis saber de economía es que no tenéis otro curso mejor. Pero lo que sí que os iba a decir es que hoy, en exclusiva, para que lo sepáis aquí toda la audiencia, a ver si me puedes poner ahí el fondo, Che, justo de que justo hoy, y solo durante el día, para los que nos estáis viendo, tenéis un gran descuento con el curso. Ahí tenéis los códigos, os los pasa Chris por el chat. Si veis esto desde YouTube, también lo tenéis en el comentario fijado, lo vais a tener en el comentario fijado y en la descripción, el acceder a la página para contratar el curso. Y con esos códigos, que es GoLoco S1P, bueno, lo hemos visto antes ahí, se nos ha ido, ahí lo tenemos. Ahí tenéis los códigos de descuento. Si hacéis el pago único, tenéis 77 euros de descuento sobre el precio total. Y si es con el pago aplazado, también tenéis 22 euros de descuento en cada plazo. Para que lo sepáis, echadle un ojo, merece la pena, la verdad, que lo miréis, porque todos, yo que he estado en el de opciones, sé que os lo tomáis con dedicación, sé que sois muy profesionales a la hora también de atender a los alumnos, a dar ese trato personalizado. Hay muchísimos testimonios de muchos otros alumnos que podéis preguntar y la gente sale muy contenta de vuestra academia. Y merece la pena. No sé, José Luis, si tú quieres añadir algo con respecto a lo que decía Che. Y además de recomendar que la gente, o animar a la gente que se apunte, por supuesto. Sí, no. Decir, llevamos trabajando en este curso bastante tiempo y al final pues estamos muy contentos como ha quedado esta primera versión. Sí, yo creo que saldrá bien la cosa, la verdad. Viendo cómo es el curso, creo que saldrá bien, porque además, observando cómo las comparativas con otras formaciones, el panel de profesores que estáis ahí, la verdad que es un currazo importante y que merece la pena. Así que os animo, de verdad, aprovechaos, tenéis el día de hoy para este descuento. Así que os animo a que le deis caña por aquí. No sé si quedaba alguna otra preguntita más por contestar antes de terminar el programa de hoy. O Che, no sé si querías añadir algo más con respecto al curso, algo que añadir. Bueno, pues la verdad que no, que creo que he puesto todo lo que quería decir del curso, que estamos ilusionados, que nos parece que ha quedado un curso muy redondo. Un curso en el que, sobre todo, a las personas que no han estudiado economía, pero que tienen interés por el tema de la inversión, le va a dar un fondo de conocimiento súper importante y van a... insisto una vez más, no solamente le va a servir para la inversión, sino en la vida. Es decir, el saber de economía
la economía es neutra. Yo digo, la economía es neutra. Lo importante es que tú entiendas los conceptos y una vez que entiendas los conceptos llegas a tus conclusiones, ¿no? Pero tienes que tener esa base para poder llegar a las conclusiones. Si no, muchas veces pues llegamos a conclusiones erróneas o nos pueden vender una moto cuando no se tienen en cuenta pues todas las variables que hay que tener en cuenta en economía, ¿no? Y yo le llamo muchas veces tener en cuenta la primera derivada, pero también la segunda derivada y la tercera derivada. Es decir, lo que no se ve, ¿no? Lo que muchas veces en economía no se ve, porque claro, tú tomas una decisión y lo primero que se ve es muy patente, ¿no? Pero después hay consecuencias de la toma de decisiones que no se ven, pero que vienen y vienen después, ¿no? Y eso es importante conocerlo, es importante saber de qué estamos hablando. Os voy a lanzar simplemente, creo que esto queda claro, así que lo que os digo, tenéis ahí en el chat el enlace que os ha dejado fijado Chris y también pues por el chat lo haya ido pasando. Simplemente os quiero lanzar una última pregunta que nos ha lanzado aquí Tyron Akani antes, que dice que si es verdad que China está comprando oro a expuertas de manera oculta, si está engrosando el balance de oro. No sé si vosotros podéis contestar a esto. Sí, no, sí, está comprando grandes cantidades de oro y por eso el precio del oro está subiendo tanto. La demanda es muy superior a la producción. Pues si os parece, nos vamos a quedar con todo esto. Bueno, ha sido un placer toda la charla, la primera parte, la parte macro, repasando la macro global, y la segunda, cómo ligar esa economía a invertir y a conocer para tomar mejores decisiones de inversión, que es lo que hemos hablado a lo largo del programa de hoy. Así que tanto Che como José Luis, un placer teneros por aquí. Esta es vuestra casa cuando queráis, ya lo sabéis, y nos vemos pronto. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a todos. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Os recuerdo que mañana tenemos programa también por aquí a las 4 de la tarde, hora española, 4 de la tarde, hora española, para hablar de todo el análisis técnico de los mercados. Me va a acompañar Roberto Moro, así que os espero mañana por aquí a las 4 de la tarde. Y lo dicho, coged fuerzas, que mañana viene un día importante también. Hasta mañana, chao.